trabajar en el panel junto con Andrew, con Catherine y con nuestro último invitado de hoy sobre la crisis, es Pablo Brega. Pablo es Senior Vice President y jefe de investigaciones económicas internacionales del Scotiabank Group. Conduce un equipo de investigadores sobre economía global y riesgo financiero de los distintos mercados. Es para el banco principal economista en Latinoamérica y uno de los mayores conocedores de mercados emergentes en la región. Es miembro del Comité Consejero Económico del Institute of International Finance, con sede en Washington, D.C. Tiene numerosos títulos de grado y posgrado, entre ellos el Executive Development Program de Washington University. Pablo es argentino, vivió muchos años en Canadá, es un economista y queríamos un poco con su participación en el panel cubrir los distintos actores y las distintas piezas que arman el rompecabezas de las inversiones internacionales. Y bueno, ahora en unos minutos va a dar un pantallazo sobre la visión global de los mercados, de lo que está pasando, y después vamos a pasar al panel con la participación de todos los que estuvieron con nosotros hoy y van a poder hacer preguntas para hablar específicamente sobre la crisis, cómo sigue, para ver cómo se funciona. Gracias, Pablo. Gracias. Hola, hola. Sí. Bueno, gracias, Pablo. Pablo y yo nos conocimos una vez en un evento que pasó en Cancún, que fueron 3 días antes del huracán. Fue colapso, pero ese fue meteorológico. Fue natural. Sí, natural. Eso no es riesgo, es incertidumbre. Pero prácticamente diezmó, digamos, Cancún en ese momento. Me acuerdo que tuvieron que los mexicanos que hasta que importar arena de vuelta, ¿no? Para que Cancún. Y eso estuvimos 2 o 3 días antes. Pablo y yo, además de tener el mismo nombre de pila, tenemos también la primera inicial del apellido, Bear Borelli, así que cuando él firma PB, yo también firmo PB, así que a veces nos confundimos. Pero yo voy a tratar de ser breve. Me recuerda cuando yo daba clases en Canadá, que tenía un curso de 7 a 10 de la noche, y mi objetivo no era que aprendan, sino que se quedaran despiertos. Y bueno, acá va a ser algo parecido. Yo voy a tratar de, en 3 minutos, tratar de darles algunas ideas, dejarlos con más preguntas que respuestas, ese es mi objetivo. Contarles cómo vemos el sistema económico mundial hoy, la recuperación, escenarios. Yo represento un grupo que es el segundo banco más grande del sistema financiero más sólido hoy, de acuerdo a las últimas mediciones, que es el sistema financiero canadiense. Es cierto lo que Tom dijo, que el que toma mucho, bebe mucho, fuma mucho, yo voy a decir también, se droga mucho, obviamente va a tener problemas. Y bueno, eso es lo que nos ha pasado también con el sistema financiero norteamericano, particularmente el estadounidense, ¿sí? Y a nivel económico también ha habido graves errores de política macroeconómica, graves errores de regulación, graves quizás errores en medir, digamos, la evolución del cambio tecnológico, ya sea en el sector financiero, en la emergencia de productos y de actores, incluidos muchas de las instituciones que acá están representadas, ¿sí? Incluidos hedge funds y productos estructurados que claramente no estaban sujetos a ningún tipo de supervisión, regulación. Yo siempre digo en mis presentaciones últimas que el caso Greenspan, que probablemente el señor Greenspan fue uno de los peores banqueros centrales que ha tenido Estados Unidos, y el caso Madoff es la explicación de por qué el señor Greenspan ha sido uno de los peores. Pero enciclopedias sobre Madoff y Greenspan todavía están por ser escritas, así que hay que invertir en editoriales. Pero bueno, el otro comentario conceptual, siguiendo un poquito tratando de conectar con Tom, es que es cierto lo de las burbujas y el ciclo de activos, el ciclo económico, esto no es apocalíptico, ¿sí?
nuestra visión no es apocalíptica. Claramente ya le vamos a contar cómo vemos la transición hacia el nuevo ciclo, pero sí es grave, es sistémico, y las soluciones sistémicas en países avanzados vienen desde el punto de vista institucional. No viene ningún iluminado llamado presidente, rey, con o sin poderes otorgados a solucionar el problema. Los problemas institucionales y estructurales se solucionan estructuralmente con instituciones. O sea que todavía el grave problema, uno de los grandes problemas que ha tenido, sobre todo el sistema financiero global en Estados Unidos y en el Reino Unido, todavía no ha comenzado la solución, que es la re-regulación de nuevas reglas de juego, y que obviamente todavía ni ha comenzado eso, y que realmente hay mucho debate, mucha resistencia por parte de los actores principales de la intermediación financiera, que son los grupos financieros internacionales. Pero sí, entonces el problema hoy no es tanto sino la explosión de la burbuja, sino la credibilidad en el sistema. Y la credibilidad, retomar credibilidad en el sistema, y nosotros en nuestro país lo conocemos, retomar credibilidad lleva mucho tiempo. La verdad que no una generación. Pero bueno, voy a empezar rápido. Y la primera gráfica, Pablo, avísame cuando corte lo corto. Primero concentrarnos en el 2009. O sea, la economía global está en recesión. No hay ninguna economía que esté inmune a esto, ¿sí? Hoy en día, desde el punto de vista de nuestro análisis de 40 economías, nuestro grupo tiene exposición al riesgo a 120 países, y desde el punto de vista del grupo financiero, y mi departamento tiene que monitorear básicamente esos riesgos sistémicos, contexto de operación desde el punto de vista económico, político, cambiario, financiero en esos países. En algunos no tenemos operaciones, obviamente, de banca tradicional mucho más expuestas que otras. Países como México, Chile, Tailandia, tenemos operaciones en Rusia, en Turquía, en China, pero sí vemos, por ejemplo, que dentro de todo el único bright spot, como se dice en inglés, desde el punto de vista de crecimiento en el año 2009 es China. Y obviamente nuestras revisiones, como la del mercado, el consenso sobre el crecimiento del Producto Bruto Interno, siguen siendo a la baja mes a mes. Y bueno, nos gustó estos números, que fue básicamente algo que colocamos hace una semana, porque es el 5.8 y el Capicúa de 8.5 para la recuperación de 2010. Pero el resto del mundo desarrollado está en recesión. Nuestra última revisión sobre la economía de Estados Unidos, nosotros somos mucho más pesimistas que el consenso, y el consenso nos viene siguiendo últimamente. Creemos que la economía de Estados Unidos se va a recuperar un 3% y no va a empezar a recuperar ese tipo de actividad económica sino hasta el año 2011. ¿Sí? Y ahora vamos a ver desde el punto de vista de variables o metrics, como se dice, en algunos sectores de la economía que son importantes para el sector que a ustedes les importa. Dentro de las Américas, acabo de regresar literalmente de una semana completa de trabajo en Brasil, ¿sí? Con reuniones quizás con todos los bancos, las corporaciones y representantes del gobierno más importante de ese país. Quedé impresionado, obviamente, por la fortaleza y el trabajo en equipo de esa sociedad, ¿sí? O sea, desde el punto de vista del Estado, del sector privado, pero también una economía que entra en recesión. Hoy por hoy, nuestros últimos reportes, que probablemente son públicos, están en todos los websites, en el Bloomberg, nosotros estábamos esperando año pasado un crecimiento en Brasil muy importante para la economía argentina de 1.5%, ahora ya lo vamos a revisar a -1%. O sea que Brasil entra en recesión, Chile entra en recesión. Ayer el ex gobernador del Banco de Chile, Antonio Corvo, que es una persona muy eminente en el campo económico a nivel internacional, ya dice que Chile va a entrar en recesión. Nosotros estamos de acuerdo, con lo cual la región en sí ya empieza a contribuir de forma negativa al crecimiento mundial, que nos da hoy, realmente a hoy, agregado, con promedios ponderados, un crecimiento negativo de 1.2%, y después una recuperación muy pequeña en otros países. Japón, hemos revisado la baja, 4%, Corea del Sur 4%, dos gigantes en lo que es el campo del comercio internacional. Ya se ven presiones desde el punto de vista proteccionistas en el mundo desarrollado. Vimos hoy también, ya empieza una lucha entre México y Estados Unidos, por ejemplo, y obviamente Japón, con la eurozona, Estados Unidos, es el típico triángulo de riesgo potencial proteccionista, y lo resalto eso porque parece un concepto muy macro, pero no lo es. En el momento donde los gobiernos, los estados están interviniendo desde el punto de vista monetario, fiscal, comprando bancos, déjenme recordarles que el Reino Unido acaba de nacionalizar bancos. No sé si será por la influencia del señor Chávez, que se fue de visita a Inglaterra, pero la política de nacionalización, ¿quién hubiera pensado hace 12, 18 meses que
que el Royal Bank of Scotland, uno de los bancos más sólidos del mundo en su momento, con una trayectoria de earnings potential quizás más sólida, iba a ser hoy, digamos, un banco nacionalizado. Anécdota, y esto sí para anotarlo, y es PB y no Pablo Borelli. Pablo Brear va a ser, yo creo, uno de los grandes metrics de la solución de esta crisis es cuando el Reino Unido empiece a privatizar sus bancos. Porque no está en el modelo de crecimiento del Reino Unido tener bancos, ni Lloyds, ni cuál es el otro, el Bingley's, ni Royal Bank of Scotland. O sea, ese es un elemento. Si vamos a números, nuevamente, cuán fuerte es la caída, ¿sí? Bueno, ahí van a ver que todavía no hemos visto lo peor, ¿sí? Entonces, si para llegar realmente a llegar al fondo, que es la visión hoy, nuestra y probablemente el consenso, lo que nosotros creemos que va a ser más profundo que el resto, significa que no hasta septiembre, octubre vamos a tener todavía información económica negativa en Estados Unidos. Por ejemplo, Housing Starts, ¿sí? Que es una medida macroeconómica de ver el mercado inmobiliario, como ustedes saben, en Estados Unidos podía llegar a un nivel de 2 millones por año, nosotros calculamos que van a ser solo 500.000 este año, fin año 2009. El acceso al crédito, obviamente, inmobiliario prácticamente desvanecido, ¿sí? Y las tasas de interés siguen siendo muy bajas. O sea que aquellos que quieran invertir, yo voy a invertir en el fondo de todo, pero cuando me suben la tasa, porque hoy por hoy el riesgo de yo estar involucrado en dólares americanos es muy alto. ¿Sí? O Estados Unidos devalúa su moneda o las tasas de interés van hacia arriba. Nuestra visión va a ser que es importante que el dólar americano se mantenga estable, si no genera convulsión internacional mayor. Entonces no hay ninguna duda, y como se dice en inglés, the steepening of the yield curve, is for sure with us in the next few months. Que significa que la tasa de interés de largo plazo va a subir solamente porque Estados Unidos, recuerden, nuestro país, que hasta hace poquito tenía la República Argentina un superávit consolidado del sector público, Estados Unidos va a tener en el año 2009 un déficit consolidado del sector público equivalente al 13% del producto. Y hoy a estas estimaciones, eso puede ir en ascenso. Significa que Estados Unidos nos va a inundar con papel, ¿sí? Emitido por el Tesoro, alguien lo tiene que comprar, ustedes probablemente en sus portafolios personales ya tengan un montón de dólares, bonos del Tesoro o Treasury Bills, y va a llegar un momento en que ustedes digan, ya no quiero más. Y eso es lo que aparentemente nuestro gran riesgo es para la economía del 2009-2010. Que venga China y le diga a Estados Unidos, enough is enough, ya tengo demasiado, ¿sí? Y es ahí donde, hoy por hoy, ya anunció la Fed, que es el Banco Central. El Banco Central es una autoridad monetaria, no tiene en realidad capacidad de compra, a menos que imprima moneda, ya va a anunciar que va a empezar a comprar. Esto es como que el Banco Central de la República Argentina empieza a comprar papel del Tesoro emitido por la administración Kirchner. Obviamente eso significa imprimir dinero, significa inflación. Muy aburrido este tópico para la 7 de la tarde. El otro tema esto es muy importante para países emergentes. Yo soy un enamorado, siempre lo fui, pese a que me asaltaron en Río, pero un enamorado de Brasil, ¿no? Brasil como país, el rol del Estado donde participa activamente como socio del sector privado, donde uno va, habla con un Banco de Brasil, con un BNDES, con un Caixa Económica Federal, con un Petrobras, y uno dice, qué bárbaro, quiero más Estado. No, error. El Estado participa, no, el sector privado no quiere participar, pero la pujanza de Brasil es el sector privado con un Estado que participa en asegurarse que haya competencia, regula adecuadamente. Hoy por hoy, junto a Canadá, yo diría que en las Américas el sector financiero brasileño es el más sólido. Entonces, uno dice, bueno, Canadá es obvio, qué aburrido, 30 millones de habitantes, 6 meses de invierno, si vienen de otro planeta, viven ahí adentro, y bueno. Pero Brasil no, Brasil es más parecido a nosotros. Y Brasil tiene un sector financiero sólido, en donde el 33% de los activos los manejan instituciones del Estado, y en donde ahora, con tasa de interés hacia la baja, el boom es Brasil en Latinoamérica. Va a ser un boom en el mercado de real estate, porque todos los bancos, de Bradesco, Itaú Unibanco, los Santander, Scotia, todos van a empezar a prestar, sigan mucho más. O sea que el deleveraging o el desapalancamiento que se ve en los mercados desarrollados se va a re-leverage en algunos países emergentes, y Brasil es top en ese sentido. Otra cosa desde el punto de vista internacional que es positivo es que la inflación está contenida.
La inflación está contenida ¿para quién? Para el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, para el Banco Central Europeo, la Eurozona, para el Banco de Inglaterra, ¿sí? Para todos los países más importantes, para China, la inflación está contenida. Eso hace que le permita, como hicieron hace 3 o 4 meses, se reunieron con un llamado telefónico los presidentes de los bancos centrales más importantes del mundo, los que acabo de mencionar, obviamente, y decidieron todos al unísono anunciar una baja terrible en la tasa de interés. Eso se llama estímulo monetario, en términos económicos, política monetaria expansiva en términos económicos, pero desde el punto de vista también llevarlo al day to day, al día a día, significa que inflación no es un problema. Y obviamente la inflación es un problema también ayudado por la gran recesión que empujó los precios de los commodities, sobre todo el sector energético, ¿sí? Muy importante, y la inflación de productos agropecuarios en todo el país del mundo bajó, el food inflation, menos en este país, pero eso es otro. Entonces, lo importante también es que cuando en septiembre del año pasado yo me encontraba casualmente en Inglaterra en ese momento y me fui a ver al tesorero de nuestro banco y me dice, se acaba de congelar el mercado interbancario overnight. Me acuerdo que fue terrible. Es un freezing of overnight funding entre bancos. Los bancos no se prestaban para overnight. Es algo como que digas, colapsó el sistema. Y pasó eso a mediados de septiembre. Y bueno, todo eso generó intervenciones masivas de los bancos centrales para asegurarse de que haya la famosa palabra liquidez. Y eso en términos concretos significa que la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, empieza a emitir un montón de programas, ¿sí? Primero bajar la tasa de interés hasta el nivel hoy que está como Japón al 0. Para hacerlo técnicamente más interesante, del 0 al 0.25, una palabra, digamos, los bancos americanos reciben de su banco central dinero gratis. Y lo más importante, que en términos reales no es gratis, en términos reales casi bien negativo. Y después un montón de programas de ayuda al mercado de commercial paper, al mercado de money market. Una palabra empieza el salvataje, el rescate. ¿Se acuerdan cuando nos criticaban a nosotros que nosotros salvábamos? México produjo esto, la República Dominicana, la crisis bancaria de Argentina, Chile, digamos en el 82. Bueno, eso lo están Estados Unidos, ¿no? Literalmente. Eso no significa que aprendieron de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, lo importante acá también resaltar es que desde el punto de vista de mercados emergentes, no todo país es mercado emergente de relevancia, ¿sí? El exceso de liquidez, gracias a Greenspan, el exceso de consumo, gracias a los chinos, a los japoneses y a los americanos, que en ese triángulo muy importante, ¿sí? Mientras la administración Bush se dedicaba a inventar guerras en Irak, los japoneses se la financiaban, porque la única forma de financiar, ¿sí? El gasto público americano era a través de la emisión de deuda, y el principal tenedor de emisión de deuda durante los conflictos bélicos de la última década fue Japón. Incluido China, empezó obviamente a sumarse al juego, y claramente lo que hacía era un triángulo muy importante. El banco era Japón, el consumidor era Estados Unidos, ¿sí? Y el productor era China. Ese triángulo no creo que se modifique en los próximos 10, 20 años. Lo que sí va a hacer es un reacomodamiento de jugadores. Acá me estoy posicionando quizás en el año 2013, 2014, en el cual Estados Unidos va a ser muy importante, mucho más robusto, mucho más sólido que hoy, pero mucho menos dominante que hoy. Porque va a ser solo 20% de la economía mundial. Ya no va a ser, como el periodo posguerra, 40%. Los mercados de capital, los mercados de divisas se van a reajustar. Entonces nosotros, cuando vamos y creemos que se viene el corralito ahora, no vamos a ir a comprar dólares, vamos a ir a comprar probablemente dólares allá, euros allá, y la moneda que todavía no se inventó, que es la mezcla entre el yen y el yuan. Porque la economía y el sistema económico mundial en los próximos 5, 10, 20 años se va a un sistema de multiple currency, en el cual la administración de riesgo no es solo la propiedad que ustedes pueden comprar a través de hedge fund, sino la moneda de denominación. Y ahí está el riesgo de lo que se llama proteccionismo interbloque, que es, yo diría, uno de los grandes riesgos de la economía mundial. A nivel de emerging markets, la gráfica lo dice todo. Estos son flujos netos de acreedores o inversionistas para el resto de Latinoamérica menos Argentina. Yo lo aprendí en mis viajes. Los únicos que dicen inversores somos los argentinos. El resto dice inversionistas en español. Pero bueno, como ustedes ven, en el año 2007 fue el boom, ¿no? El flujo neto de capital a emerging markets llegaron casi a $1 trillón. $1 trillón, acá tenemos que hacer la cuenta de que $1 trillón en Estados Unidos no es $1 trillón como nosotros definimos, pero ustedes lo saben bien. Y después todo tipo de flujo, ya sea
el Foreign Direct Investment, que es básicamente el M&A, la inversión fija en activos y de corporaciones financieras o no financieras. La banca prestando enormemente, ¿sí? ¿A quién? Y le prestaban a Rusia, le prestaban a China, le prestaban a Brasil, le prestaban a México. Argentina no sé en el 2007 se le prestaban mucho, pero obviamente a los emerging markets se le prestaban mucho. O sea, el net bank lending era gigantesco. Bond issuance, o sea, la emisión de bonos, ¿sí? Ya sea soberanos o corporativos, de gobiernos emitidos por corporaciones, booming en todo sentido. Y el punto tal es el multilateral finance, ese pequeño que usted dice, literalmente significa repago a instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Ahora posicionémonos lo que esperamos en 2009. Yo soy miembro de esta asociación, el IIF. El Institute of International Finance probablemente es la asociación más importante desde el punto de vista de unión de bancos internacionales. Es un instituto a nivel, se juntan a nivel CEO, todos los bancos del mundo, los más importantes, y a nivel Chief Economist nosotros tenemos un comité. Y bueno, se hace el análisis de flujo, o sea, intercambio de información pública y privada entre el sistema financiero, y la expectativa hoy es obviamente de punto verde, que significa el commercial bank lending ya obviamente se contrae enormemente, significa contracción, y digamos lo único que queda ahí como surgiendo, digamos, the bright spot es el foreign direct investment, que es básicamente la oportunidad. Y la oportunidad de aquellos que tienen cash, ya sea en corporaciones, y ahí vemos que, ejemplo, muy cercano a nosotros, el Banco Itaú, ¿sí? Acaba de comprar Unibanco en Brasil, formando la institución financiera más sólida de las Américas después de Estados Unidos y Canadá. A mí me encantaría de repente ver a los brasileños más acá en Argentina, son tan sólidos, tan fuertes, no me sorprendería que después de ese gigante, un Itaú, un Unibanco, empiecen a expandirse. Ya tienen operaciones no solo acá en Argentina, muy pequeñas, pero en Chile, en Perú. Y se rumoreaba que querían comprar los activos de Citibank en México. O sea, fíjense el cambio, casi yo diría, estructural que se ha producido en Latinoamérica. Algo que nos preocupamos tanto por Estados Unidos y Europa que nos estamos perdiendo quizás el bosque por el lado. Acá ha habido cambios importantes y el surgimiento de Brasil como potencia no solo nos ayuda a nosotros, sino también a toda la región y a la percepción de la región. Entonces esto es importante porque hay una contracción grande y esto significa, después está portfolio equity, que es básicamente inexistente acá, porque todavía el mercado accionario no se desarrolló, digamos, en Latinoamérica. Hay dos realmente plazas que son mercados, el resto es casino. Y esas dos plazas son, pero muy arriba, uno es Brasil y el otro es México. Porque para tener un mercado accionario uno tiene que tener corporaciones. Y para tener un mercado accionario tiene que ser corporaciones sólidas. Y para que sea un mercado tiene que ser diversificado por sectores. No puede ser Rusia, que son las compañías energéticas privatizadas, son el mercado. No, Rusia no tiene un mercado accionario. Brasil sí. Y dentro entre Brasil y México yo creo que sería 2 o 3 a 1 en términos de relevancia sistémica y estructural. Si yo tuviera que apostar, yo apuesto a Brasil. Yo apuesto al equity market recovery, yo apuesto a Brasil, pero lejos. Pues hay que saber elegir qué sector, dependiendo del ciclo económico y qué jugador dentro de cada sector. Y ahí sí lo voy a llamar a Tommy que me diga cuál es el riesgo y cuál es el incertidumbre. Pero bueno, el otro elemento conceptual importante, Pablo, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Ya está? No, depende, ya vi varios empezando. No. Bueno, yo termino en 5 minutos. Bueno, ya hablé de riesgo proteccionismo, aversión al riesgo, yo también lo hablé, claramente. Si uno tiene que la economía de Estados Unidos colapsa, porque el sistema colapsa, ¿sí? ¿Quién hubiera dicho que el sistema iba a estar literalmente quebrado, literalmente quebrado? Y yo le voy a dar otro métrico, Pablo Breal. Primero es la privatización de bancos ingleses. Y el segundo es cuando, I'm going to say this in English, después lo voy a traducir al español. We need to have the tickers in the financial sector in the US. And the tickers have not been created yet. Because C for Citibank is not a ticker anymore. En una palabra, necesitamos los jugadores para invertir en el sector financiero de Estados Unidos, el sector financiero que me va a ser mi variable de aproximación, proxy, para la recuperación del sistema financiero. Y Citibank tiene que desaparecer como desapareció Enron, quizás Bank of America también, quizás JP Morgan también, y Estados Unidos tiene que por una vez y todas acelerar el proceso de consolidación, crear uno o dos bancos globales, porque nunca lo fueron, nunca fueron bancos globales. Como es un HSBC, ¿perdón? Citibank, no, Citibank operaciones en Asia,
Sí, para las corporaciones sí, pero al retail no. Uno podría decir que hoy hay el banco proxy global, que obviamente no es imperfecto, sería HSBC. Los bancos chinos van a ser globales, van a empezar no solo a prestar en Asia, sino se van a expandir. El otro, dos últimos conceptos. Uno, intervención. Tenemos que hacernos la idea de que el sistema capitalista no murió, todo lo contrario. Lo que hace es que el rol del Estado no es como participante en la economía, manejando nuestros fondos privados de pensión, nuestros bancos o nuestra administración de agua. El Estado está para otra cosa, tiene que regular la actividad competitiva. Regular la actividad competitiva dentro de un marco jurídico estable, que el mismo sistema de quiebras elimina el sistema, elimina al actor. Entonces, yo creo que Estados Unidos cometió un error en no dejar quebrar a Estados Unidos. Deja quebrar a Estados Unidos como Lehman Brothers era un trading house. Citibank era un grupo grande, como Baring Brothers, los ingleses lo hicieron, dejaron quebrar esa institución. Quiebra Citibank para que no vuelva otro Citibank, sino para que vengan otros bancos más sólidos. ¿Sí? Y es importante, ese proceso de cambio cultural, para mí es una de las variables de incertidumbre que todavía Estados Unidos no lo ha entendido, que es conceptual, es decir, ya está, yo creo en el sector privado, si creo en el sector privado, quiebra el sector privado, no lo bail out. No voy a utilizar taxpayer money para el sitio. ¿Sí? Y ya se habla de fraude dentro del manejo de fondos que reciben algunos bancos. Quiebra y el espíritu emprendedor de Estados Unidos, que no creo que hay en ningún otro país del mundo, en el volumen, en la capacidad de regenerarse, va a surgir otro sitio, ojalá no, digamos, lo que yo llamo the US American Bank, que todavía no ha sido creado. Y ahí yo voy a comprar el ticket, porque ahí sí yo voy a apostar. Estados Unidos, mucho más sólido, más fuerte, sector financiero con pocas instituciones todavía no se crearon, la economía menos dominante. Y ese es el nuevo ciclo económico. Por eso, la expectativa de una recesión o de una desaceleración prolongada probablemente es el mejor escenario. No queremos apurarnos en de repente empezar a comprar equities ahora y que me venga una crisis, un rebound, en inglés se dice relapse, ¿no? De pronto en 3 años. Y con esto, gracias, no creo en el apocalipsis, creo que por suerte tenemos a líderes en Estados Unidos, en Japón y en China que no están creando una Segunda Guerra Mundial como era en el 29, ¿sí? No es que la economía generó a Hitler, Hitler lo generó otros elementos, teníamos Hitler, teníamos Mussolini, teníamos los chinos haciendo la guerra, digamos, a los japoneses y a los coreanos, o sea, era un contexto, teníamos los efectos de la Segunda Revolución Industrial, los efectos de la colonización brutal de muchos países. Hoy no, hoy tenemos los principales líderes del mundo hablando, comunicándose gracias al internet en tiempo real, no tienen que tomarse un avión para ir, como hizo Churchill, al norte de Canadá en medio de la guerra para definir cuándo iba a ser la invasión de Normandía. Hoy en día la comunicación es instantánea, hay voluntad, hay cooperación, así que en ese sentido deberíamos ser optimistas. Lo que sí, claramente, esto es un crack al sector financiero, es un crack sistémico. Y el crack sistémico requiere una solución global y eso requiere voluntad, diálogo entre Europa, el nuevo Asia, que es obviamente un China dominante, con Corea, con Malasia, con Tailandia, un Japón también, y después en las Américas no hay ninguna duda, yo no creo en el término Latinoamérica, es un término inventado, 8 años de clase en la Universidad de Canadá y nunca llegué a la conclusión de cómo definir Latinoamérica, pero sí creo en Brasil, creo un Brasil que puede ser, si se pone un poco el papel de líder regional, puede ser un motor de crecimiento y estímulo de desarrollo institucional en la región, y un México mucho más integrado, obviamente, a Norteamérica. Creo en Norteamérica no como Estados Unidos, sino como Estados Unidos canadiense. Y ahí lo dejo. Gracias y soy libre para